Sean bienvenidos, tomen sus Biblias, reciban también un caluroso abrazo de parte de esta congregación, Iglesia Cristiana Berea Acolma. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Me gustaría que me acompañaran a el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Está titulada como parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 30. Este título de este mensaje lo he titulado, para la redundancia, Desenterrando los talentos. Vamos a desenterrar talentos el día de hoy. Vamos a convertir en excavadores. Vamos a leer, por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias. Mateo 25, del 14 al 30 dice así: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Padre del cielo, te damos gracias porque nos dejaste tu hermosa palabra escrita, Señor, para que pudiésemos meditar en ella, para que pudiéramos aprender de ella, Señor. Gracias te damos en este día. Te pido, Padre, que prepares el corazón de mis hermanos, que seas tú, Señor, quitando todo estorbo espiritual, todo estorbo físico, Señor, toda dolencia, Señor, de mis hermanos, para que esta palabra, Señor, no encuentre tropiezo en ellos, que puedan gozarse, que puedan retener esta palabra, Señor, con la intención de practicarla, Señor. Y a mí, Señor, te pido que me des de nuevo, que me des la libertad, Señor, de poderla compartir fielmente, y que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú usándome como un instrumento para la edificación de tu iglesia, Señor. Porque te lo pido, te doy gracias en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos esta parábola de los talentos. Sabemos que una parábola no se interpretan todos y cada uno de las palabras que se encuentran aquí. El propósito de una parábola es transmitir una enseñanza. Es poder detectar cuál es la enseñanza de esta parábola. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Para qué se dejó esta parábola aquí? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el propósito? No
podemos también hacer una doctrina de una parábola, porque una parábola es una comparación alargada, es tal vez inventada, no tiene fundamento como que es una historia real, es algo nada más para hacer semejanza con lo que nosotros vamos a entender, y aquí nos habla del reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí el Señor? Nosotros hemos escuchado acerca de la Revolución Mexicana, ¿cierto? En aquellos años la gente enterraba su oro en esas famosas y conocidas ollas de barro, que yo nunca he sabido de alguien así directo que se la haya encontrado. Son, digamos, historias, tal vez sí las encuentran, yo no sé de nadie, no sé ustedes. Entonces, ese oro que se enterraba, ¿con qué razón se enterraba? Porque había bandidos en ese momento que iban a las haciendas donde la gente tenía adineradas y les robaban sus bienes. Entonces la gente no confiaba en los bancos. ¿Qué hacían? Enterraban su dinero. Por lo tanto, cuando llegaban los bandidos, mataban a esa gente y el dinero no era provechoso ni para los dueños ni para los bandidos. El dinero quedaba enterrado. Dirán ustedes, ¿qué tiene esto que ver con lo que vamos a estudiar? Bueno, que muchas veces, así como ese dinero enterrado no tiene un provecho ni para los dueños ni para los bandidos, muchas veces nosotros, los talentos que hemos recibido están enterrados y no tienen un provecho ni para nosotros ni para los demás. Eso es lo que vamos a tratar, ese problema que en muchos de nosotros a veces se encuentra. Pero vamos a ir avanzando poco a poquito. Primero vamos a ver acerca de lo que es un talento, ¿no? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de talento aquí en específico, en este pasaje? Este talento se refiere a una unidad de peso. Los griegos y los romanos utilizaban el talento como unidad de peso. Hoy en día nosotros en la actualidad usamos los kilos. En Estados Unidos usan las libras. Nosotros usamos kilos. Decimos, tantos kilos. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, un talento equivalía a 34 kilos. Entonces ya se imaginarán que había un talento de oro, pues eran 34 kilos de oro. Un talento de plata, un talento de bronce, un talento de hierro, un talento de cobre. Dependiendo del metal, los talentos que cada quien pesaba, ese era el costo. Obvio que el oro es más caro que la plata, y la plata es más cara que el hierro, y el cobre es más caro que el hierro hoy en día, pero así sucesivamente, ¿no? Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado, dice aquí en la parábola que estamos estudiando, el reino de los cielos es semejante a un hombre que entregó sus bienes. Es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Diferentes capacidades. Primer punto, diferentes capacidades. En el verso 14 y en el verso 15 nosotros podemos ver, si ustedes leen con atención, dice del 14 que les entregó sus bienes. Habla que entregó sus bienes, de la manera que Dios ha entregado sus bienes a nosotros. ¿Qué bienes ha entregado a nosotros? Pues ha entregado dones y talentos, es lo que nos ha entregado. Y dice en el 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces el Señor nos ha entregado sus bienes a nosotros, pero nos lo ha entregado conforme a nuestra capacidad. Y a veces es lo que no entendemos. A veces queremos hacer lo mismo que hace el otro, queremos tener lo mismo que tiene el otro. Pues no, el Señor sabe nuestra capacidad. Imaginen ustedes un recipiente de agua, un tambo, que conocemos aquí, de 1200 litros. Esa es su capacidad. Usted nunca se imaginaría decir, voy a poner en ese recipiente de agua 5000 litros. No tiene esa capacidad. Es algo impensable. El agua se va a derramar y se va a desperdiciar. De la misma manera, muchos de nosotros no tenemos la capacidad de recibir más bienes.
la capacidad. Y eso tiene que ser algo importante en nosotros. Pero primero vamos a diferenciar un talento de un don, porque es algo diferente. Talento es aquella capacidad con la cual nosotros hemos nacido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquellas personas que tienen facilidad para la música, que tienen una bonita voz, ese es un talento que han recibido de nacimiento, que no se esfuerzan, que no les cuesta, que cantan bonito, así tienen su voz. Por ejemplo, otro que podría ser otro talento natural, aquel que es deportista, unos deportistas tremendos, ¿no? Que no se esfuerzan, esa es su capacidad física, desde nacimiento la tienen. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que así era desde pequeño, no lo paraban, era ahí para acá, y andaba, se subía arriba de los muebles, y hasta mi mamá luego se decía, ay, este niño no para. Ahora es jugador de fútbol americano, ahí está explotando toda su capacidad física que ese niño tiene. Bueno, ya es un joven, mi sobrino Alex, y él tiene esa capacidad, es un talento natural. Ahora, hay dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Aquellos que recibimos y que son únicamente para la iglesia, para los creyentes. Un don espiritual no se le puede dar a una persona que no es creyente, únicamente para los creyentes. Entendiendo esa diferencia de los dones y talentos, tenemos un ejemplo claro nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Saben de cuántos, si se recuerdan de cuántos libros se compone el Nuevo Testamento? ¿Sí se acuerdan o no? 27, para que no se la quieran tanto. De esos 27 libros que componen el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Juan escribió 5 y Pedro escribió 2. Ahí podemos ver una diferencia, un claro ejemplo, cómo es que Dios repartió a cada uno conforme a su capacidad. Pablo era un hombre estudiado, dice que hablaba varios idiomas. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, dice la Escritura, que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y de Pedro y de Juan se dice en el libro de los Hechos que eran hombres sin letras y del vulgo. Así se dice de ellos. Pero no por ello el Señor los dejó de usar. Conforme a su capacidad, les dio también escribir. Pero Pablo, como tenía más capacidad, le dijo a Pablo, tú te encargas casi de escribir todo. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Y Juan no se estaba peleando con Pedro y Pedro con Pablo. ¿No? O sea, cada uno sabía su posición, cada uno sabía su capacidad, como nosotros tenemos que aprender a entender nuestra capacidad y los bienes que hemos recibido, pues ya que somos nosotros administradores. Y Dios en su soberanía, Él reparte como Él quiere, o sea, no crean que nosotros vamos a estar, ay Señor, dame, no, el Señor es soberano y Él reparte como Él quiere. A uno dio 5, aquí lo podemos ver, a otro dio 2 y a otro 1. Es importante aprender eso, ¿no? Esa diferencia entre los talentos, entre los dones. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 de Romanos, capítulo 12, para aterrizar un poquito esta idea acerca de los dones espirituales que el Señor reparte. Porque los talentos, bueno, pues todo viene de parte de Dios. Talentos naturales y dones espirituales vienen del Señor. Pero los dones espirituales son aquellos que el Señor nos entrega a nosotros para que los administremos de una forma correcta. Entonces, Romanos, capítulo 12, en el versículo 6 al 8, nos dice, ¿ya lo tienen? Dice así: de manera que teniendo diferentes dones, ¿cómo dice ahí? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Cómo reparten los dones el Señor? Según la gracia que nos es dada. La gracia que nos es dada. Cada uno de nosotros nos ha dado el Señor dones mediante su gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si
si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos muestra cómo debemos administrar esos dones que hemos recibido. Pero resulta que muchos de nosotros no hemos identificado nuestros dones. Talentos sí, porque nuestros talentos los sabemos, ¿no? Hay quienes tienen buena memoria, ese también es un talento, es una capacidad, perdón, es un talento natural, una capacidad, la buena memoria. No todos tenemos buena memoria. Yo conozco, por ejemplo, mi mamá tiene una memoria, todos se acuerdan, mi tío Pancho, unas memorias que tú grabas en ellos y parece que estás grabando en una memoria USB, no se les olvida nada. Ya quisiéramos nosotros tener ese tipo de memorias. Yo tengo memoria de teflón, nada se me pega. Pero aquí vemos cómo tenemos que administrar los dones. Pero les digo, muchos no sabemos ni qué dones tenemos. Y qué curioso, porque siempre platicando con los hermanos, decimos, es que siempre nos damos cuenta, yo a veces soy capaz de percibir los dones de mis hermanos, pero los míos no. Y viceversa, ¿no? A veces somos capaces de ver los dones en los demás, pero no en nosotros mismos. A veces nos menospreciamos. Esto es una línea difícil porque a veces entre menospreciarnos y no menospreciarnos estamos así del orgullo. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de identificar los dones. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, ¿qué facilidad tengo que no tenía antes? Antes de haberme convertido, ¿qué facilidad tengo ahora? Esa es la manera en que yo me voy a dar cuenta. Antes era yo tímido, no le hablaba yo a la gente, y ahora que me convertí, no, pues estoy ardo por dentro, quiero hablarle a la gente. Bueno, eso podría ser un don que el Señor nos está dando para su iglesia, para que lo usemos, ¿no? Conocimiento podría ser, palabra de sabiduría, ¿no? O sea, hay diferentes dones y tenemos que identificarlos cada uno de nosotros o ayudarnos a identificarlos para que no estén esos dones ahí sin utilidad, sino que se lleven a la práctica, ¿no? Ahora, de estos dones sabemos que los repartió como Él quiso. El Señor, a uno que le dio 5, pues no le va a exigir la cuenta de nada más de uno, le va a exigir conforme a la medida que le dio. Y al que le dio un don, no le va a exigir la ganancia de 5 o de 10, no. O sea, el Señor a cada uno le va a exigir conforme a lo que nos dio. Pero sí hay que identificar esos dones, puesto que nosotros somos administradores y, ¿saben qué? Vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas de esos bienes que hemos recibido. Ese es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Daremos cuentas. Ya vimos que el Señor nos entregó sus bienes conforme a nuestra capacidad. Ahora vamos a entender que vamos a dar cuenta de eso que hemos recibido. No vamos a quedar nada más así como que, el Señor nos lo dio y qué bueno, qué lindo es Dios que nos dio dones y talentos y ya, ¿no? No, tenemos que dar cuentas de ello. Dice en el versículo 19 que leímos de Mateo 25, si me acompañan a leerlo, versículo 19 de Mateo 25 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto nos habla del regreso del Señor, de su segunda venida. El Señor va a volver por su iglesia. Y sabemos que el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia que está siendo perfeccionada, por una iglesia que está dando fruto. Y al volver, va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Y tenemos que estar conscientes nosotros de eso. Dice Romanos 14:12, no lo busque, yo se lo leo. De
manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Cada uno daremos cuenta de nosotros mismos. No, yo no voy a dar cuenta por la vida de mi esposa, yo no voy a dar cuenta por la vida de mis hijos si ellos no quieren, claro que hay una parte en la que me toca a mí como padre con mis hijos, ¿no? Y también como esposo, amar a mi mujer, enseñar a mis hijos, eso lo hago. Pero yo no voy a dar cuenta con respecto a la decisión de fe. Cada uno es responsable de la decisión de fe y de lo que hizo con lo que se le entregó. Cada uno daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Y si me acompañan a 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10 encontramos algo también que es interesante recordarlo y que tenemos que tener presente. Bueno, si el Señor ha prometido volver y cada uno nos ha entregado bienes, entonces tenemos que estar conscientes que le tenemos que entregar cuentas, que tenemos que hacer una rendición de cuentas con el Señor. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Alguna vez una persona me decía, no hermano, este versículo no está hablando de eso. Este versículo dice que ahí, que vamos a pasar al tribunal de Cristo a recibir coronas. Me decía, ahí se nos darán coronas y cada uno de lo que haya hecho, pues dependiendo de lo que hayas hecho te van a dar tu corona. No, le digo, en un tribunal no se va a que te den premios. ¿O sí? A un tribunal no podemos decir, a ver, fulano de tal va a ir a un tribunal para que le den un premio. No, al tribunal se va a ser juzgado. A un tribunal se va a ser juzgado y se necesita un abogado. ¿Tienes tú ese abogado? ¿Tienes tu abogado para que cuando pases al tribunal ese abogado te defienda, litigue por ti? Eso es lo que tenemos que pensar. Ese abogado es Cristo, dice la Biblia. ¿Tienes tú ya ese abogado? ¿Estás preparado de tal manera que el día que venga el Señor a juzgar a su iglesia, digas, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? ¿O qué estamos haciendo entonces? Vamos a ser juzgados, pero vamos a pasar al tribunal a dar cuentas. Nosotros los cristianos, porque este texto está de 2 de Corintios, está dirigido ¿a quién? A los corintios. Ellos eran la iglesia de Corinto. Entonces este texto va dirigido a la iglesia, es para la iglesia, no es para los inconversos, es para la iglesia. Entendamos que entonces vamos a pasar a un tribunal nosotros también a dar cuentas de los bienes que recibimos. ¿Qué recibiste de Dios? Hablando, perdón, la salvación hemos recibido, porque don es regalo. Hemos recibido la salvación, hemos recibido entendimiento también, ¿sí o no? Porque ahora somos capaces de entender lo que antes no entendíamos. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender todas las cosas. Pues de ese entendimiento también daremos cuentas a Dios, con el entendimiento que Él nos va dando poco a poco, porque el entendimiento es paulatino, no se nos da de golpe, es poco a poco, ¿no? Vamos a entregar cuentas. ¿Qué hiciste con ese? ¿Cómo administraste la palabra? ¿Cómo administraste el conocimiento que tenías? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad tenemos. Y a veces eso es lo que no estamos conscientes de eso. No, yo sí quiero aprender. Pero no sabes que al aprender más, tienes mayor responsabilidad. ¿Cómo administras ese conocimiento? Entonces, eso es lo que nosotros estamos analizando. Y tenemos que meditar qué hemos estado haciendo con los bienes que hemos recibido. ¿Los hemos olvidado? ¿O los enterramos? Los tenemos enterrados para que nadie nos los robe. ¿O los estamos usando para servir a los demás? ¿O los estamos usando para servirnos a nosotros mismos? Porque también ahí hay otro peligro. Hay personas que recibieron dones del Señor y los están usando para su provecho.
personas que tienen don de palabra y ¿saben para qué la están usando? Para su provecho, para embaucar a la gente, para robarles el dinero a la gente. Y únicamente quieren que les estén dando dinero, ofrendas, primicias, diezmos, y no tienen llenaderas. Es un comercio, son comerciantes. Están usando mal los dones que el Señor les dio, y el Señor va a venir a hacer cuentas con ellos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios viva, dice la Escritura. Dios nos guarde de utilizar los dones y los talentos que Dios nos dio para nuestro provecho. ¿Para qué nos los dio entonces? Para servir, para que de esa manera nosotros seamos útiles dentro de la iglesia, para que seamos provechosos. Esa es la finalidad. Dice Mateo, si me acompañan ahí, Mateo 24, en el versículo 45. Mateo 24, versículo 45, dice así. Hay una pregunta que se hace aquí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es el siervo fiel que está haciendo lo que su Señor le mandó? Con sus bienes, con los bienes que el Señor le entregó. O sigue diciendo el 48. Nos quedamos en el 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, ya pasaron 2000 años y se sigue diciendo que Cristo viene. El Señor tarda en venir. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay personas que dicen: no, Dios no castiga. Dios no castiga, Dios es amor. ¿Creen ustedes que Dios no castigue? Hay multitud de textos que hablan de que Dios castiga. Dice que Dios a todo el que toma por hijo lo azota, lo reprende, porque si no, dice que entonces no es hijo. Dios nos va a pedir cuentas de las cosas que ha puesto en nuestras manos, de las almas que ha puesto en nuestras manos, de las personas que ha puesto a tu lado para que les hables y no les has hablado, de las personas que Dios ha puesto para que las ayudes y no les has ayudado. Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Pero claro, cada uno a nuestra capacidad. No tenemos que generalizar y pensar que todos tenemos que tener el compromiso de hablarle a todos y evangelizar. No todos somos evangelistas. Tampoco no todos tenemos que estar enseñando detrás de un púlpito. No todos somos maestros. O sea, cada uno conforme a su capacidad, pero daremos cuentas. Si nos dio la capacidad de servir y no servimos, ¿qué hacemos con lo que no sirve en casa? Pues a la basura lo tiramos. Lo que no sirve, a la basura. De la misma manera nosotros, si no servimos, si tenemos don de servicio y no lo hacemos, estamos siendo negligentes. Vamos a ver nuestro tercer encabezado, que es para su gloria. La finalidad de los bienes, de los talentos y de los dones espirituales que Dios nos ha entregado es para su gloria. Dice el versículo de ahí de Mateo 25, el versículo 25, Mateo 25, 25, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Este hombre, ¿qué nos está mostrando aquí? Que tuvo miedo. Este hombre tuvo miedo. Entonces, podemos ver que el miedo muchas veces nos impide poner a trabajar nuestros dones y nuestros talentos. Y nosotros tenemos que entender que el miedo no proviene de Dios. Porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el miedo nos va a tener siempre detenidos. Yo pregunto, ¿bajo qué? ¿Detrás de qué argumento se encuentran escondidos tus talentos, tus dones? ¿Detrás de qué argumento? Yo he analizado mi vida y yo muchas veces estaba escondido detrás de que yo no puedo, yo no sirvo para esto, y si Dios no me llamó, y qué tal si la riego, y qué tal si se burlan de mí, y si luego van a andar hablando de mí. O sea, son argumentos que se levantan en nuestra mente. ¿Detrás de qué argumento está escondido tu talento? Eso es lo que tenemos que meditar. Y hoy tenemos que desenterrarlo. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 10? Acompáñenme ahí. 2 de Corintios, capítulo 10, dije. Verso 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos argumentos que muchas veces están en tu mente, en mi mente, ¿qué tenemos que hacerlos? Tomar esas ideas, esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, cuando vamos a ministrar la palabra, pues tenemos que hacerlo de la manera que Dios lo ha dicho. No tenemos que estar inventando cosas y no tenemos que estar poniendo de nuestro corazón enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, ideas que están ahí, nosotros que enseñamos, ustedes que están aquí, miembros de la iglesia, somos miembros de la iglesia, ¿cierto? Somos un cuerpo. ¿Un cuerpo cómo participa un cuerpo? En unidad. Pablo usa esa analogía muy perfecta, ¿no? Que somos un cuerpo. Un cuerpo está en una perfecta unidad. Ve tu cuerpo. O sea, mi mano no está mi mano así como queriendo hacer otras cosas. Todo se gobierna desde la cabeza, ¿no? Desde la cabeza se gobierna todo el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo tiene que estar en cada uno de nosotros, llevándonos a hacer las cosas que nos han mandado. Y tenemos que analizarlo, es importante saberlo y empezar a decir, bueno, ¿yo para qué? El Señor ¿para qué me añadió a su iglesia? Sí, para salvarme, sí, ya sabemos que ese es el propósito, de no perdernos y de estar con Él en la vida eterna y gozar con Él de la eternidad. Pero en este momento, como miembro de la iglesia, ¿cuál es mi participación? Al hablar de bienes, voy a dejar claro, al hablar de bienes, estoy hablando de talentos y dones espirituales. Todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado, sean naturales por genética, o sea, regalos espirituales, cuando nos convertimos, tenemos que ponerlas al servicio de Dios. Tienen que estar a su servicio para glorificar su nombre, para honrar, porque no podemos estar
indiferentes a Dios. No podemos vivir nosotros pensando que Dios es a todo dar y nos dio sus bienes para que los malgastemos. ¿Recuerdan la del hijo pródigo? El hijo pidió al padre los bienes y ¿qué hizo con ellos? Los malgastó. Así hemos hecho nosotros también. Así hemos hecho nosotros también. Cuando no creíamos en Dios, ¿cómo malgastábamos la vida? Cuando tomábamos, cuando nos desvelábamos. Y ahora no queremos desvelarnos ni para leer la Biblia un ratito. ¿A poco no? Ya es como que ya son las 10 y no, ya mejor me voy a dormir. Ya estábamos en la pachanga, ya eran las 12 y que siga la fiesta. No, ¿a poco no? Nosotros tenemos que ser congruentes, ¿no? Ahora, si me acompañan ustedes al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Dijimos que todo lo que Dios nos dio tiene que ser para la honra y gloria de Dios. ¿Qué dice Juan 15, 8? A ver, alguien que lo lea en voz alta. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Creo que me confundió. Denme un segundito. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok, ahora sí estamos en la misma sintonía. ¿En qué es glorificado el Padre? El Señor nos ha entregado talentos y dones espirituales. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Con aquellas cosas que nos dio, que llevemos mucho fruto. ¿A qué fruto se refiere? Tengo que tener manzanas, peras, por aquí o cómo. Los que están en Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, porque dice que contra tales cosas no hay ley. ¿En qué país se prohíbe el amor? En ningún lugar. ¿En qué país o aquí en México se prohíbe tener paciencia? Al contrario, queremos tener paciencia. Entonces, en esto es glorificado Dios, en que tú y yo llevemos mucho fruto. Cada día tengamos más amor, cada día tengamos más paciencia, cada día tengamos más dominio propio. Con aquellas cosas que el Señor nos está entregando en nuestras manos, ponerlas a trabajar para su obra, para Dios. No hay que quedarnos únicamente de brazos cruzados, como buenos creyentes, y decir, ya el Señor nos salvó y vamos aquí a la iglesia y aquí nos quedamos. No, tenemos que, en la oración que estábamos haciendo, alguien decía, oraba por los perdidos, por esas almas que están perdidas. Si nosotros tenemos el Evangelio, Dios nos ha entregado su palabra y las almas se están perdiendo, ¿dónde está nuestra participación? Tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que ir a predicar. Bueno, los que tenemos ese llamado, y cada uno va a detectar si ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, si eres capaz de hablarle a una persona, ahí te das cuenta. Y si no tienes capacidad de hablarle, bueno, pues no tengo, a ver otra cosa, ¿no? Y es así como te vas a dar cuenta, intentando. Pero si nunca lo intentamos, nunca lo vamos a hacer. Yo cuando empecé a hacer, tengo que hacer el trabajo, la predicación la tengo que hacer aquí, digo, no, me cuesta mucho trabajo, me cuesta escribir. Pero siempre estoy diciendo, no, es que me cuesta mucho. Bueno, a ver, voy a empezar a hacerlo para que yo pueda ir avanzando. Y entonces, también el ejercicio. Dice Santiago, si alguno tiene falta de algo, ¿qué tiene que hacer? Pues pedirlo a Dios.
cual da abundantemente y sin reproche, pero pídalo con fe. ¿Esto es malo? Si yo le pido al Señor, dame la capacidad de poder escribir, ¿es malo? Es bueno. No estoy pidiendo para mí, no es para mí, es para poder compartir con ustedes de una mejor manera, ¿no? Y a la medida que yo lo voy haciendo, digo, me va costando menos trabajo, pero es Dios que me va dando capacidad. Y así cada uno de nosotros, ¿no? Nos vamos a, dependiendo de lo que nosotros cómo vamos a participar, cuál es nuestra participación como miembros, ¿no? ¿Se entendió? Que Dios nos entregó sus bienes, que vamos a entregar cuentas y todo lo que nos dio lo tenemos que usar para honra y gloria del Señor. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú has dejado hoy en tus hijos, en sus corazones. Que esta palabra, Señor, que podamos cada uno, Señor, llevarla a la práctica, sabiendo que si no lo hacemos, seremos siervos malos, negligentes, pero que si lo hacemos, seremos siervos fieles. Y como dice tu Escritura, tú un día nos dirás, bien, buen siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. Eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos el día que tengamos ese encuentro contigo, Señor. Ya que nos llames a tu presencia, o si es que nos toca tu venida, si es que nos toca tu venida, Señor, pues sea que muramos o que nos toque tu venida, pues que seamos hallados fieles en tu palabra, con aquellas cosas que nos diste, con tus bienes, haciendo lo correcto, Señor, y no ensoberbecidos y no orgullosos, Señor, de tener algunas cosas y de decir, yo soy más que ellos. No, que nunca se encuentre eso en nuestros corazones, Señor. Quítalo de cada uno de nosotros, Señor, sino que siempre seamos humildes, que siempre seamos congruentes con lo que está escrito, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra para que nos gocemos en ella, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Llévalos a sus casas, Señor, con bien. Seas tú en este día, Señor, ayudándolos, prosperándolos, Señor, en todo lo que ellos hacen, Padre. Porque te lo pido, te doy gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.